Forever 92.5, son las 7 de la mañana, iniciando una nueva semana laborable que va a ser compartida entre días del mes de febrero y el mes de marzo. Recordemos que este año es un año bisiesto, el año 2012, porque el día miércoles será 29 de febrero, es decir, un día más al segundo mes del año, para compensar aquel no cumplimiento exacto de los 365 días que la Tierra debe darle vuelta al Sol en la actualidad. Y esto ya venía desde la época de los romanos, ya se hablaba de que exactamente no tenemos 365 días, sino 365 días y algunas horas. Por ahí se calcula algo así como 5 horas, minutos, segundos, etcétera, que se van acumulando. Y en el cuarto año, para compensar, se le agrega un día más al mes de febrero. Por eso este año vamos a tener 29 días. Algunas personas recordarán que antiguamente se decía que los años bisiestos eran años especiales, sobre todo aquellos que habían nacido justo el 29 de febrero de un año bisiesto. Dizque cumplían un año o se celebraban su nacimiento cada 4 años. Bien, es un poco el tema anecdótico, pero es la realidad. La Tierra no da la vuelta al Sol exactamente en 365 días, cumpliendo esas 4 estaciones. En fin, hoy esperemos que quizás tengamos buenas noticias cuando el presidente de la República lea su carta como presidente de la República. Él ha manifestado que no quiere hacer daño al Ecuador, que no quiere hacer daño al proyecto político de Alianza País, a pesar de que se ratifica en que él, en el caso del Universo, ha reclamado sus derechos. Pero ahora que ha llegado este tema a nivel internacional, cuando un gran número de periódicos inclusive ha reproducido el artículo del articulista de opinión, Emilio Palacio, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha dictado medidas cautelares porque lo que se decidió en Ecuador se contrapone no solo a la Constitución ecuatoriana, sino también a los tratados internacionales, aunque el presidente de la República ha dicho que a él no le importa lo que piense el CIDH. Sin embargo, Ecuador, al estar en desacuerdo con estas firmas o estos convenios internacionales, ha provocado una reacción inclusive de expresidentes alrededor del mundo, presidentes muy respetables como Jimmy Carter, como José Enrique Cardoso de Brasil, y otros expresidentes que dan la vuelta al mundo. De alguna manera, en sus exposiciones, siempre van a ubicar al Ecuador en una situación negativa. Y más aún, aquellos daños que pueden darse en el futuro con las relaciones diplomáticas con otros países, en los acuerdos comerciales que debemos firmar con Europa, con Estados Unidos, que así como incluyen ahora condicionantes del cuidado a la naturaleza, el derecho a la naturaleza, pues los derechos humanos que desde la Segunda Guerra Mundial, una vez que concluyó ese acto humano que realmente avergonzó a la humanidad y que se esperó que nunca más se repitiera, se firmó precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos el artículo 19, que nadie puede ser molestado por lo que piense, por lo que opine, e inclusive, en algún caso, cuando el periodismo está de alguna manera garantizando la actuación de los funcionarios públicos, con el tiempo se fue puliendo este tipo de disposiciones. Y en lo personal creo yo que las injurias no deberían ser utilizadas ni de parte del gobierno o del presidente en contra de los periodistas, ni de los periodistas en contra del presidente. Pero aún esto está contemplado en los acuerdos internacionales, en que la injuria contra un funcionario público no es penalizada. Es porque se intenta, de alguna manera, criticar al funcionario público que voluntariamente se somete al escrutinio de la opinión pública para manejar dineros,
ajenos y para manejar sobre todo el destino de los pueblos. Por esto es que los periodistas alrededor del mundo no están de acuerdo con lo que ha sucedido, y es más porque inclusive Ecuador es signatario de estos acuerdos internacionales. Repito, yo en lo personal creo que las injurias no deben ser utilizadas porque el español es tan amplio para utilizar uno y otro término, aunque el periodista sea injuriado en su momento. El periodista no debe responder injuria con injuria. Todos estos son temas que creo que este caso del Universo nos enseña. Hay otros temas, como el caso del libro El Gran Hermano, en donde 2 periodistas han sido juzgados a pagar $1 millón cada uno de ellos, cuando han denunciado estos contratos que en su momento se deberá establecer en la justicia si fueron o no indebidos, si fueron o no ilegales por parte del hermano del presidente. Y sobre ese tema, por ejemplo, no se ha trabajado en absoluto en nada. Y a los 2 periodistas que hacen ese tipo de denuncia son en este momento ya juzgados. Todo esto en el mundo entero ha provocado una reacción, y seguramente muchas personas que inclusive no tienen nada que ver con el periodismo se estarán preguntando qué pasa en el Ecuador. Ecuador necesita firmar tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, y como decía, uno de los principales puntos, así como la protección del medio ambiente, es la protección de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. Y es más, ayer leíamos con mucha sorpresa el artículo de Manuel Chiriboga, también un artículo de opinión publicado en el diario El Universo. Él comparte con la ciudadanía, con el título de los daños colaterales, que Chevron, aquella empresa que ha sido acusada por comunidades indígenas de nuestro oriente ecuatoriano de haber contaminado el ambiente, y lo voy a leer porque esto que transcribe Manuel Chiriboga es de mucha trascendencia. Chevron está utilizando el caso del Universo para argumentar y para demostrar que en el Ecuador la justicia está politizada, y se apega a este tema y lo utiliza para demostrar que contra Chevron se ha juzgado también en el Ecuador en base a una justicia politizada. Manuel Chiriboga transcribe y dice, primero, algunas consecuencias son inmediatas. Un comunicado de Chevron mencionó como muestra de politización del sistema judicial ecuatoriano lo siguiente. 2 puntos, abre comillas, lo textual. El mundo recibió la semana pasada un claro ejemplo de corrupción en las Cortes del Ecuador cuando la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ratificó una indemnización de $40 millones para el presidente Correa y confirmó una sentencia de 3 años de prisión para 3 directores y un periodista de El Universo por criticar al mandatario. Y agrega, dice Manuel Chiriboga, nuevamente abre comillas, después de 4 cambios de juez, un magistrado temporario tomó el caso, sostuvo una audiencia y 33 horas después de su designación emitió un fallo de 156 páginas. Una investigación independiente determinó que el juez no escribió el fallo y que el autor probablemente fue el abogado del señor Correa. Cierra comillas. Esto comparte con la opinión pública Manuel Chiriboga en su artículo Daños colaterales, y esto es como lo están viendo en el mundo entero. ¿Cómo entender que una persona sea obligada a pagar $10 millones cada uno de ellos, cada uno de los hermanos Pérez y Emilio Palacio, que no los tienen? Imagínese que a algún chofer que cometa alguna infracción, que le obliguen a pagar un dinero que no lo tiene, más allá de lo que normalmente le ingresa o de los ahorros que ha tenido, que tenga que vender la casa, vender el carro, ir a la cárcel por último, para pagar una indemnización. Es decir, la indemnización debe ser, si es que se comprueba que en este caso hay una injuria, y si que no hubiera legislación internacional, por lo menos para que la persona pueda pagarlo, que pueda seguir viviendo. Pero si se pone una penalización tan alta, que obligaría inclusive a quebrar a la institución, al Universo, que además las instituciones no tienen responsabilidad legal, pero todo esto se ha hecho aquí en el país. Esto es lo que usa Chevron para demostrar que la política está dominando a la justicia en el Ecuador. Y por lo tanto, él utiliza el caso del Universo como argumento, este organismo, Chevron, para demostrar que en su caso personal también a ellos los ha juzgado, los está juzgando una justicia politizada. Estos son las consecuencias o los hechos o los perjuicios colaterales
que el presidente de la República también debe considerar. Una cosa es administrar justicia dentro del país, y ya la historia nos dice cómo los políticos han administrado la justicia en el Ecuador. Pero otra cosa es a nivel internacional. Ecuador saldría perdiendo lastimosamente. Lo ideal sería, ojalá, aspiramos a virar la página, pero sacar grandes conclusiones y experiencias. Primero, que haya un respeto por parte de los políticos al periodismo de opinión, pero que también los periodistas de opinión respeten a los políticos. Y si tienen que opinar, que lo hagan de una manera asertiva, respetuosa, sin agresiones. Ninguna de las dos partes tiene el derecho de insultar, descalificar. Si en algún momento un periodista se siente ofendido por algún político, insultado, descalificado, que le pongan sobrenombre, de alguna manera el periodista tiene que superar ese nivel y mantener con altura su posición de periodista. La injuria nunca va a imponerse a la razón. La prepotencia, la bravuconada, jamás va a imponerse a la razón. Tampoco se pide un periodista pasivo, un periodista que se venda, que al mejor salario opine. No, tampoco. Pero que mantenga una independencia, una objetividad. Ojalá que todo esto sirva y también para mejorar esa famosa ley de comunicación que debe discutirse todavía y aprobarse en la Asamblea Nacional. El presidente de la República y sus opositores están llamados a respetarse mutuamente, elevar la política ecuatoriana, ojalá, con madurez, y así poder todos dedicar, todos los ecuatorianos, como segunda consecuencia, ojalá, si ya se supera este tipo de problemas, dedicar todas las energías a tantos problemas que vive el Ecuador. Hoy mismo, con el tema del invierno, la red vial, que es una de las dos grandes obras, una de las tres grandes obras que el Ecuador ha podido beneficiarse en este periodo presidencial. También hablemos de la educación, de la salud, vivienda, en fin, la parte social. La red vial está padeciendo gravísimos problemas, no solo en los caminos vecinales. Hay zonas en donde los ecuatorianos no pueden ni siquiera salir de sus lugares de vivienda o de trabajo. Ecuador está sufriendo en esto que llamaríamos la principal obra del gobierno, la red vial, graves estragos, por ejemplo, de deslizamiento. ¿Por qué? Porque se construyó o se puso la capa asfáltica, la capa de cemento, en el mismo trazo de las anteriores carreteras, lo cual debió obligar por lo menos a sustentar o impedir o evitar los deslizamientos de los cerros. Es cierto, la cantidad de agua que ha caído en este invierno dice que es el doble o el triple de otros inviernos. Pero allí hay un grave problema que debe ser atendido. Hay personas que han muerto inclusive por estos deslizamientos. Este tema debe ser trabajado por el gobierno nacional. Ahí hay una prioridad mucho más importante que cualquier otro tema. No se construyeron obras complementarias en algunos casos. Las zonas de inundaciones, por ejemplo, necesitan canales o muros de contención mejor construidos, con mayor disciplina. Las inundaciones y hundimientos han cortado carreteras, no solo vecinales, sino las otras, las estables. Hay puentes que están a punto ya de colapsar, de tener más o crear más y más inconvenientes a la ciudadanía. Y para colmo, y de esto ya lo trabajaremos en algún momento con mucha más tranquilidad y más seriedad, Ecuador ha sido declarado el segundo país en América Latina en embarazo precoz. Algo que nos debe de doler cuando esta constitución, cuando esta forma de gobernar. ¿Se acuerda cuando quisieron poner condones en los colegios? Quisieron poner condones en los colegios. Bueno, ahora miren las consecuencias. Las niñas de 10 a 14 años han aumentado su embarazo precoz en 74% en nuestro país. Las niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años salen embarazadas en este Ecuador en un 74% que en años previos. ¿Por qué? Porque en vez de educar, en vez de orientar realmente a los jóvenes, a los adolescentes, 10, 11, 12 años, imagínense usted, amigo y amiga que me escucha, debe de dolernos. En vez de educar sexualmente a estas nuevas generaciones,
se ha pretendido y decirle, y hay textos, yo personalmente no los he leído, pero hablan ahora de tantos y tantos temas, de la igualdad de la mujer, de la soberanía del cuerpo, tantas situaciones. Nos debe de doler, niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años embarazadas precozmente. Por ejemplo, allí, a ver si todo el Ecuador, los medios de comunicación, el presidente de la República, todos hacemos algo, un trabajo profundo. Tantos y tantos problemas que tenemos, pero debemos comenzar a respetar los derechos humanos, de respetar la libertad de expresión, de tal manera que todos en consenso podamos trabajar en conjunto también. Vamos al corte comercial.